Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con todos vosotros. Hablaremos en esta noche de señales precursoras de la mediunidad y para ello vamos a hablar de la función de la mediunidad espontánea, de la función del dolor, del compromiso y el trabajo, del mejor medium, así como de las señales y su desarrollo. Hay tres aspectos muy diferenciados que tiene la doctrina de los espíritus. El primero de ellos es el aspecto científico. Estudia el aspecto científico porque a la luz de la razón y dentro de los criterios científicos, los fenómenos mediúnicos que son provocados por los espíritus y que no pasan de ser hechos naturales son aquellos que nos llaman la atención. Todos tienen aún, los más extraños, una explicación científica. El aspecto filosófico, porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida, respondiendo a cuestiones tales como de dónde venimos, qué hacemos en el mundo, para dónde vamos después de la muerte, porque toda doctrina que da una interpretación de la vida, una concepción propia del mundo, es una filosofía. Y el aspecto religioso o moral, no el aspecto religioso tal como está estructurado por la religión tradicional, sino desde otro punto de vista, porque tiene otra finalidad y es la transformación moral del hombre, volviendo a las enseñanzas de Jesucristo que conocemos a través del Evangelio. Hoy, en esta noche, hablaremos del aspecto científico de la mediunidad, que el espiritismo esclarece y el espiritismo ordena. Y comenzaremos por decir que todos, absolutamente todos, somos medios. La mediunidad, en la gran mayoría de los casos, es un compromiso que el espíritu asumió antes de reencarnar, motivado por el deseo de acelerar su progreso espiritual. Y puede surgir como expiación, como prueba, o aún como una especie de recuerdo para que el medium en la reencarnación planificada mantenga la conciencia de su condición de espíritu eterno. Como expiación, es una oportunidad que el medium recibe para rescatar sus deudas originadas en un pasado de fragosas, ruidosas caídas morales, y en este caso, por lo general, la mediunidad es bastante tormentosa, con manifestaciones de problemas obsesivos, de persecución de espíritus poco evolucionados, es decir, espíritus perturbados, ofuscados, etc., con los cuales el medium mantiene vínculos por engaños cometidos anteriormente y que buscan ahora, en este instante, aprovecharse de ese canal abierto por motivos de venganza o para satisfacción de sus pasiones y deseos indignos. Muchos son los que llamamos obsesores. Se somete a la mediunidad como prueba el espíritu que desea sufrir los peligros y las tentaciones que ella favorece, demostrándose a sí mismo que tiene condiciones de superarlo todo, utilizando la oportunidad para la práctica del bien que favorecerá a su propio adelantamiento espiritual. En situaciones poco frecuentes, la mediunidad puede ser asumida por el carácter de misión, en el caso de espíritus más evolucionados que reencarnan con el propósito de auxiliar al progreso de la humanidad a través de la facultad que con ellos alcanza la sublimidad. Los síntomas que anuncian el surgimiento de la mediunidad son muchos y varían en cada persona. Por eso no tenemos la pretensión de agotar el tema en esta noche. Vamos tan solo a mencionar algunos síntomas, y los que ya han pasado por el proceso del desarrollo de la mediunidad ciertamente se van a acordar de otros. La facultad mediúnica sabemos que se manifiesta en el hombre independiente de sus creencias o convicciones, de sus posibilidades de inteligencia o de su nivel cultural. Allan Kardec afirma, y podemos comprobarlo por nuestra propia experiencia, que la mediunidad la encontramos en los niños, en los ancianos, en hombres y mujeres, sean cuales fueren su temperamento, su estado de salud,
su grado de desarrollo intelectual y moral. De esa forma, los médiums pueden ser encontrados en todos los lugares entre la gente de cualquier religión e incluso entre los ateos. La mediunidad no tiene un componente moral en sí misma. Ella es neutra en ese aspecto. Eso sí, la moral dará la calidad del ejercicio mediúnico, pero la persona no necesita ser moralmente elevada para poseer la facultad, y no es por el hecho de no ser espírita, de ser católico, protestante o ateo, que ella no necesite vivir esa oportunidad de conocer la realidad espiritual. Existen personas que ni se dan cuenta de que poseen esa facultad. Son los medios espontáneos, que conviven con la mediunidad de una forma natural, sin dar al tema la mayor importancia. Algunos ni siquiera perciben que poseen una capacidad distinta a los demás. Allan Kardec registra un caso en la Revista Espírita de junio del año 1867, hablando del sentido espiritual, y cuenta que conoció en París a una señora en quien la doble vista, es decir, la emancipación del alma, era permanente y tan natural como la vista ordinaria. Escribe él que ella veía sin esfuerzo y sin concentración el carácter, los hábitos, los antecedentes de quien quisiera que se le acercase, y describía también las enfermedades prescribiendo tratamientos eficaces con más facilidad que muchos médicos. Bastaba con que pensase en una persona ausente para que la viese y la designase. Un día, cuenta Kardec, estaban en su casa y vieron pasar por la calle a alguien con quien Kardec tenía cierta relación de amistad y que ella, es decir, esta señora, jamás había visto. Y sin ser provocada por cualquier pregunta, hizo de ella, esta señora que pasaba, la exacta descripción moral y le dio a su respecto consejos muy prudentes. Entretanto, esta señora no estaba en trance. Hablaba de lo que veía como hablaría de cualquier otra cosa sin perturbarse en sus ocupaciones. Y Kardec preguntaba, ¿es médium? Pues ella misma nada sabía al respecto porque hasta hacía poco tiempo ni siquiera se conocía de nombre al espiritismo. Estamos hablando del año 1867 y el libro de los medios había aparecido en 1861. Si para algunos ocurre de esa forma, para la mayor parte el desarrollo de la mediunidad les trae muchos trastornos y sufrimientos. Es la función del dolor. En el libro de los espíritus, en la cuestión 471, Allan Kardec pregunta: cuando experimentamos un sentimiento de angustia, de ansiedad indefinible o de satisfacción interior sin causa conocida, ¿se debe esto únicamente a una disposición física? Y respondieron los bienhechores espirituales diciendo: casi siempre se trata de un efecto de comunicaciones que sin saberlo tenéis con los espíritus o que habéis mantenido con ellos durante el sueño. Sabemos que hay dos clases de sueños: los fisiológicos y los psíquicos. En los sueños fisiológicos se mezclan el presente y el pasado con un aparente desorden, donde se manifiestan las incoherencias, es decir, aquellas cosas que hemos leído, que hemos compartido, que hemos dialogado, que queremos llevar a cabo, nuestros proyectos, nuestras ideas. Así que la estructura molecular necesita estabilizarse. Y los sueños psíquicos son aquellas impresiones que recibe el alma durante el tiempo que estamos alejados del cuerpo físico. Porque a medida que el alma se desprende del cuerpo, adquiere la lucidez con una nitidez muy notable. Entramos entonces en contacto con nuestros seres queridos, con aquellos que tenemos afectos y desafectos, en contacto con nuestros mentores espirituales también, donde tomamos con ellos decisiones importantes.
Debemos citar que se recuerdan mucho menos los sueños psíquicos. Sin conocer los recursos mediúnicos que posee el hombre, muchas veces empieza a sentirse visitado por problemas de distintas naturalezas, muchos de los cuales sin justificativos racionales. Experimenta múltiples formas de desarmonía que lo sorprenden, súbitos cambios emocionales con irritaciones o apatías sin motivo, desequilibrios sentimentales, sensaciones raras como escalofríos, malestar y dolores sin causa aparente, y hasta enfermedades para las cuales la medicina no tiene explicaciones claras o soluciones adecuadas. En esos casos suelen aparecer síntomas evidentes e incluso de consecuencias desagradables al organismo sin que nada pueda justificar la situación. En realidad, estos hechos pueden indicar que están ocurriendo aproximaciones espirituales, que hay intercambio mediúnico entre los seres desencarnados y el médium que siente el despuntar de su mediunidad. ¿Por qué ocurre eso? Vivimos en un mundo de vibraciones y porque somos nosotros también fuentes y receptores permanentes de vibraciones, las intercambiamos los unos con los otros. Los desencarnados con los encarnados con los desencarnados entre sí y los encarnados también entre nosotros mismos. Existe la teoría del campo. La teoría del campo está muy difundida desde hace algunos años por el mundo científico y nos dice que el ejemplo clásico que ilustra esa teoría es el de una vela encendida que establece un campo de luz alrededor suyo. Podemos decir que todos nosotros establecemos un campo vibratorio en nuestro entorno que puede ser más o menos extendido dependiendo de la capacidad de cada uno de nosotros. El médium tiene la condición, eso sí, aunque involuntaria, de expandir más su campo vibracional, y esa capacidad de expansión le caracteriza la mediunidad, permitiéndole ponerse en contacto más fácilmente con los espíritus. Al igual que estamos rodeados de espíritus afines, todos nosotros procuramos estar rodeados también con personas afines. Remontándonos a la época del profesor Albert Einstein, el descubridor y autor de la ley de la relatividad, cuando daba sus clases a través de las distintas universidades en Estados Unidos, en que sus conferencias eran realizadas con suma continuidad, cierto día, viajando, le indicó a su chofer lo siguiente, que como todas eran prácticamente iguales, él las había escuchado infinidad de veces, él, el chofer, iba a ser el conferenciante, pues debía sabérselas de memoria, sobre todo debido a la cantidad de veces que había escuchado, y Albert Einstein permanecería con su gorra en la sala. Efectivamente, el chofer dio la conferencia magistralmente, pero a la hora de las preguntas se levantó de la sala un muchacho y le formuló una pregunta complicada relacionada con el tiempo y el espacio. El chofer en ese instante palideció, le miró al joven fijamente y le contestó: verá usted, la pregunta tiene una respuesta tan sumamente sencilla que mi propio chofer aquí presente se la va a contestar a usted. Y naturalmente Einstein le explicó la complicada pregunta. Estamos hablando de la afinidad mental. Cuando existe afinidad fluídica entre el ser encarnado y el desencarnado, la comunicación se establece a través de sus perispíritus. Si el espíritu está desarmonizado, las repercusiones vibratorias de esa desarmonía
se transfieren de forma automática para el medium, al cual se aproxime, pasando éste a sentir esas mismas sensaciones. Y daremos un ejemplo. Un hombre desencarna, víctima de un efisema pulmonar, y porque no está equilibrado, tiene sensaciones de dolores físicos en el pecho. En la condición de espíritu necesitado y sufridor, al aproximarse a un medium, su campo vibratorio entra en relación con el de éste, transfiriendo sus sensaciones de perispíritu a perispíritu, pasando el encarnado a registrar una sensación de incomodidad, incluso con dolores en el pecho y problemas para respirar. Esa impresión varía de intensidad en cada persona, de acuerdo con sus condiciones y la naturaleza de su facultad. Recordemos los momentos de subyugación, cuando el perispíritu del obsesor domina el perispíritu del medium. Y eso ocurre en los trabajos mediúnicos, donde el medium, conocedor del proceso por sus experiencias en el ejercicio de la mediunidad, va desarrollando las condiciones para mantener el equilibrio deseado. Puede así dar pasividad en aquellos momentos y después, al alejarse la entidad, asistido por los mentores espirituales del grupo, recomponerse de forma espontánea y natural. Pero el medium que siente el despuntar de su mediunidad, normalmente aún no tuvo tiempo de prepararse para esas actividades y por eso sufre las consecuencias del contacto con los espíritus, representando el dolor y el sufrimiento de ahí originados, una especie de aguijón que lo impulsa a buscar el conocimiento y a adquirir las condiciones necesarias para reequilibrarse. Otras veces el medium que percibe el surgimiento de la mediunidad, empieza a sentir una presencia más o menos desagradable que le preocupa, percibe interferencias en sus pensamientos, como si dialogara con alguien, y ocasionalmente escucha voces o ve algo que de un momento para otro desaparece. Esto es, repetimos, el despuntar de la mediunidad. Las personas que se encuentren en esa situación no deben asustarse. Hablaremos del compromiso y del trabajo. Naturalmente, cuando ocurre uno u otro fenómeno ocasional, no significa que la persona tenga la mediunidad para que sea desarrollada. Aprendemos con el espiritismo que todos los hombres tienen algún grado de sensibilidad a la influencia de los espíritus y por tanto pueden ser objeto o participantes de hechos y ocurrencias esporádicas y espontáneas. Observamos también que no todos tienen compromisos en esa área. Muchas veces la persona siente la presencia de los espíritus caracterizándose una persecución iniciada por un enemigo que se juzga con el derecho de cobrar algún tipo de perjuicio que sufrió en el pasado por la acción de la actual víctima. Muchas veces nos han comentado que aquellos que se encuentran hoy siendo la víctima en el pasado fueron los verdugos, y los verdugos del día de hoy fueron entonces las víctimas. Y esta por sí sola, o llevada por otra persona, va al centro espírita en busca de socorro. Allí es asistida, allí encuentra esclarecimiento, orientación, comienza a estudiar y con el tiempo esta persona se reequilibra. Y como eran muy efectivos los fenómenos que con ella ocurrían, alguien podría tener la expectativa de que, una vez reequilibrada, esa persona venga a ser una excelente colaboradora en el área de la mediunidad. Puede que eso ocurra, pero puede también que ya no vuelvan a repetirse los fenómenos a través de ella. Puede que ella no tenga compromiso en ese aspecto y que los fenómenos solamente tenían por objeto llevarla al centro para que encontrase el camino de su propia iluminación, de su integración a la institución a través de otros trabajos
otros trabajos que también sean productivos para ella y para otras personas. Pero no podemos afirmar que por el hecho de no poseer mediunidad ostensible, la persona no pueda colaborar en el trabajo mediúnico. El grupo que trabaja con la mediunidad no se compone tan solo de medios psicofónicos, psicógrafos o videntes. Existe la necesidad de dirigentes, de otros miembros que actúen como esclarecedores, dialogando con los espíritus, como pasistas o como elementos de apoyo vibratorio, cooperando para la buena marcha de las actividades. De todas formas, cuando los hechos mediúnicos empiezan a repetirse con alguna insistencia, la persona necesitará buscar esclarecimientos, pues por sí misma muy difícilmente podrá entender lo que le pasa y encontrar el camino para el equilibrio y el buen aprovechamiento de la facultad. Necesitará orientaciones sobre qué trabajos efectuar en el centro, qué libros leer, qué acciones emprender en el sentido del dominio de la facultad, entre otras cosas. Para eso se encuentran dos dirigentes. En el comienzo, el medium podrá desear un desarrollo excepcional de su facultad, pero de ello será sin darse cuenta de las implicaciones que de ahí pueden surgir. La mayor parte de los hombres que habitamos la Tierra, que como bien sabemos es un planeta de expiaciones y de pruebas, somos espíritus comprometidos con nuestro pasado. La mediunidad para nosotros casi siempre nos surge como misión o con características de exuberancia, produciendo fenómenos que atraigan la atención de la gente, permitiendo la realización de grandes trabajos en ese área. No, no y no. Ese tipo de mediunidad exige de su portador, para ser productiva en su plenitud, condiciones evolutivas que son muy raras en nuestro plano. Los medios misioneros sufren mucho y tienen una carga de trabajo extraordinaria que pocos podrían soportar. Y recordemos aquí a tantos amigos nuestros que han dado muestras de ello, como Chico Xavier, Rivaldo, Medrado, Raúl Teixeira, etc. La mayor parte de los medios no están aptos para vencer ese desafío. Por eso, recibimos la oportunidad de realizar trabajos más humildes, ligados a un grupo más reducido, a fin de que se preparen para otros trabajos de mayor amplitud en el futuro. Y no se puede decir por eso que esa tarea no tenga importancia. Esa mediunidad con características más de expiación y a veces de prueba, que se ejercita todas las semanas en la institución que frecuentamos con simplicidad y dedicación, ayudando a entidades sufridoras, ignorantes, atormentadas, obsesoras, es, para los medios, de fundamental importancia. Los medios no pueden y no deben renunciar a esa oportunidad, pues podrán estar dando pasos de gigante dentro de su proceso evolutivo al cumplir bien esa área, esa tarea humilde en la institución espírita. Y la mayor parte de los medios estamos comprometidos con ese tipo de mediunidad. Por otro lado, también en el comienzo del proceso disciplinario de las facultades mediúnicas, es común que el medium sienta dudas, que sienta vacilaciones, juzgando muchas veces que las ideas y que los pensamientos que visitan su mente sean nada más que productos de su propio cerebro. La paciencia y la perseverancia son imprescindibles en esa etapa. La disciplina en el cumplimiento de sus deberes, en el estudio y en el análisis consciente, ayudado en la razón, con sinceridad y responsabilidad, ayudará al medium a conquistar el apoyo de los buenos mentores. Apoyo es imprescindible para que el trabajo sea productivo. ¿Cuál es el mejor medium? El mejor medium es aquel que sirve
de instrumento a los buenos espíritus, sin dejarse engañar por los mistificadores. Eso no significa que los médiums no deban ser instrumentos de las manifestaciones de entidades sufridoras, de entidades necesitadas y obsesoras en los trabajos mediúnicos. Con el propósito de establecer contacto con nosotros, los espíritus superiores hacen un esfuerzo extraordinario para bajar su vibración y los médiums el de elevarse para que se establezca la sintonía. Porque recordemos que pide la caridad que el superior tienda sus manos para apoyar a aquellos que se encuentran en peldaños más bajos de la escala evolutiva. Es como si los médicos o los enfermeros no ayudasen a los enfermos contagiosos extendiendo sus manos. En el caso de los espíritus menos evolucionados, el médium, para favorecer la comunicación, hará el esfuerzo de bajar su tonus vibratorio, permitiendo la momentánea sintonía con aquel a quien desea ayudar. No pensará como el espíritu, no dirá ni hará todo lo que él desea. Lo va a envolver en vibraciones fraternales, de amor y de comprensión, dándole ánimo y reavivando sus fuerzas para que acepte con coraje la propuesta de renovación que le está siendo presentada. Terminada la comunicación, el médium buscará el reequilibrio a través de la elevación de su patrón vibracional, por la oración y por la meditación, confiando en el amparo de los mentores amigos que aprovechan su concurso para la atención a los seres necesitados, a los espíritus equivocados y desviados que sienten dificultad para encontrar el rumbo de la paz y de la confianza en el poder divino. ¿Y cuáles son las señales? De todo eso podemos concluir que cada médium presenta reacciones y señales distintas en el desarrollo de la mediunidad. Los estudiosos del tema son unánimes en afirmar, y la experiencia lo confirma, que en sus comienzos la mediunidad casi siempre surge a través de ocurrencias tormentosas. Espíritus comprometidos, los hombres naturalmente, somos visitados por antiguos comparsas o víctimas de nuestros excesos y engaños. Al despuntar la mediunidad, sentimos antes que nada la presencia y la influencia de esos seres espirituales que se ligan a nosotros por compromisos de variada naturaleza. Y eso es porque traen matrices que tuvieron origen en nuestros errores del pasado y que ahora permiten el acoplamiento de esas mentes enfermas que desean y se sienten en el derecho de impedir o dificultar la marcha de nuestro progreso. Por eso se dice que las personas generalmente buscan la casa espírita instigados por el dolor. Es el despertar. Es el sufrimiento que impulsa al médium a buscar las soluciones para sus males y en consecuencia lo lleva a conocer su propia condición de necesitado del estudio constante y del trabajo perseverante de caridad, de amor y paciencia hacia los mismos espíritus que lo buscan para dificultarle o desviarle del camino del autoperfeccionamiento que debe ser trillado a través de su ingente esfuerzo para alcanzar la redención. Si sabe aprovecharla, esa misma lucha facilitará el conocimiento de sus facultades, de sus potencialidades y capacidades, indicándoles el rumbo que debe dar a sus pasos, las tareas que puede y necesita realizar. Aprenderá también a reconocer los tipos de influencias que ejercen los espíritus y en el perfeccionamiento de su mediunidad descubrirá cómo sintonizar con los mensajeros del bien,
poniéndose a su disposición para el trabajo digno por sus hermanos sufrientes de la tierra. Desarrollará así su capacidad de resistencia en el combate de las malas inclinaciones, que son tomas de conexión con los espíritus ignorantes. El trabajo digno y perseverante le hará conquistar la simpatía de los buenos y el respeto de los espíritus menos evolucionados. Es indispensable, por tanto, desde el comienzo, el estudio de las obras espíritas, la frecuencia asidua, no esporádica, a un centro espírita bien orientado, el cultivo de la oración y de la meditación, la integración en trabajos de caridad por los necesitados del pan material y espiritual, la lucha consciente por vencer sus malos hábitos y superar sus limitaciones, el desarrollo de la capacidad de oír y guardar silencio no sólo ante el dolor ajeno, sino también cuando se es agredido por aquellos que aún se dejan llevar por sus desequilibrios emocionales, resistiendo así al deseo de responderles. Como veremos, no es nada sencillo la transformación íntima de los médiuns, como así de los adoctrinadores. Como se puede observar, el desarrollo de la mediunidad no implica solamente integrarse en un grupo y ponerse a su disposición de los espíritus. No es el hecho de favorecer o de ser instrumento de uno u de otro tipo de fenómeno que indica al medium que está desarrollado. En verdad, el desarrollo de las facultades mediúnicas continuará mientras permanezca el medium en el ejercicio equilibrado de sus capacidades, que se ampliarán cada vez más a medida que el tiempo pase. No es posible afirmar, por lo tanto, que un medium pueda concluir el desarrollo de su mediunidad dentro de un tiempo predeterminado. Por siempre podrán surgir en la continuación del ejercicio aspectos que él no conocía. No se trata de estudiar mucho, de realizar cursos, de conferencias, de charlas, es mucho más. Teniendo en consideración que la mediunidad es siempre una oportunidad de trabajo que el espíritu recibe para adelantarse en su proceso evolutivo, cuanto más el medium conozca y se esfuerce, cuanto más disciplinado y humilde se haga, más sutiles serán sus vibraciones, facilitando así la sintonía con los espíritus superiores, y más condiciones obtiene para la donación en beneficio de aquellos espíritus que lo buscan carentes de auxilio y esclarecimiento. Queridos amigos, la mediunidad se nos da para engrandecerla con nuestro trabajo, con nuestro comportamiento hacia el bien, en beneficio de todos, no para minimizarla. Antes de terminar, deseamos hacer una pequeña historia. Es una narrativa basada en un evangelio de Jesús. Cuentan que la conversación que narramos a continuación se verificó en las cercanías de Jerusalén, en una de esas ausencias eventuales del Maestro, de su bien querido círculo, de su familia espiritual en Cafarnaúm. Un día de mañana, Jesús y Juan partieron a Jericó con la finalidad de atender el programa de viaje organizado por el Maestro. En la excursión a pie, ambos, Jesús y Juan, se entretenían en admirar las pocas bellezas del camino, escasamente favorecido por la naturaleza, pues el paisaje era árido y los árboles existentes presentaban los troncos encorvados, demostrando así la pobreza de la región que no ayudaba a su desarrollo. No lejos de una pequeña propiedad, el maestro y el apóstol encontraron a un rudo labrador cavando un gran pozo a la orilla del camino.
Las gotas de sudor bajaban por su frente, por la frente del labrador, pero sus fuertes brazos iban y venían a la tierra, en el ansia de procurar el precioso líquido, el agua. Y ante aquel cuadro, Jesús se detuvo con Juan, el discípulo, bajo el pretexto de un breve descanso. Y revelando el interés que aquel esfuerzo le despertaba, Jesús preguntó al trabajador: «Amigo, ¿qué haces?». «Busco el agua que nos hace falta», respondió con una sonrisa el labrador. «¿Es así tan escasa la lluvia por estos parajes?», preguntó Jesús, evidenciando un afectuoso cuidado. «Sí, así es. En las proximidades de Jericó últimamente la lluvia se ha tornado una verdadera gracia de Dios». El hombre de campo prosiguió en su trabajo exhaustivo, pero apuntando hacia él, el Mesías le dijo a Juan con tono amigo: «Ese cuadro de la naturaleza es bastante simple. Sin embargo, es en la simplicidad, Juan, donde encontramos los símbolos más puros. Observa que este hombre comprende que sin la lluvia no habría manantiales en la tierra, pero no se detiene en su esfuerzo buscando la reserva que la providencia divina almacenó en el subsuelo. La imagen es pálida y todavía llega para que comprendas, Juan, cómo Dios reside también en nosotros. Dentro del simbolismo tenemos que entender la lluvia como el favor de su misericordia, sin la cual nada tendríamos. Este paisaje desierto de Jericó puede representar, sí, el alma humana vacía de sentimientos santificadores. Este trabajador, simboliza al cristiano activo, cavando junto a los caminos áridos y muchas veces con sacrificio, con sudor y lágrimas, para encontrar la luz divina en su corazón. Y el alma, Juan, el alma es el símbolo más perfecto de la esencia de Dios, que tanto se encuentra en los cielos como en la tierra. El discípulo memorizó aquellas palabras sabiendo que había realizado una adquisición de claridades inmortales. Contempló el gran pozo donde el agua clara comenzaba a surgir después del esfuerzo inmenso del humilde trabajador que la buscaba desde hacía muchos días con ahínco, y tuvo una nítida comprensión de lo que constituía la comunión necesaria con Dios. Y sintiendo un indefinible júbilo en el corazón, tomó las manos del Mesías besándolas con la alegría de su contento espíritu. Y conformado como quien vence un gran combate íntimo, Juan sintió que finalmente había comprendido. Si buscamos nosotros el símbolo de esta narrativa para la mediunidad, veremos que el agua significa la mediunidad que como manantiales se encuentra en nuestro interior. De forma que el trabajo de cada uno de nosotros hará que surja la mediunidad, que surja el agua, enriqueciendo nuestro paisaje árido que brotará para ser todos mucho mejor. Muchas gracias y que Dios nos bendiga a todos.